Ya estamos aquí, familia, tenemos flamante ganador del regional de Houston y sí, no es otra baraja que Annie. Sí, la baraja de Proving Grounds que se supone que no iba a ser meta junto con Maestro Yi, esos dos decks que ha resultado que sí son meta y de hecho son posiblemente de los mejores decks del formato junto con Kai'Sa. Y bueno, pues tenemos lista del top 1, tenemos lista del top 2, tenemos cositas interesantes que se vieron en el regional y vamos a hablar de todas ellas aquí en este vídeo en profundidad un poco para que, bueno, pues tengáis un poco más claro por dónde pueden ir los tiros, qué es lo que más fuerte puede estar de cara a los siguientes skirmish y los siguientes Nexus Night que tengáis en vuestras ciudades y en vuestras tiendas y así ir preparados para los siguientes regionales que aunque vayan a ser ya en set 2, sí que es importante sacar ese buy que podéis conseguir en los skirmish, de modo que el set 1 todavía tiene bastante relevancia competitiva. Vamos con ello. Lo primero es comentar este top 8. Cuando vimos el top 8 empezamos a decir, bueno, aquí pasa algo y no va a ser el meta que teníamos pensado, o al menos no tanto. Había especulaciones sobre qué decks podían ser fuertes, se estaba viendo que Miss Fortune Aurora podía ser buena contra Kai'Sa, se estaba viendo que los Yasuos también estaban cogiendo fuerza en muchos torneos de Occidente, que el set estaba ganando torneos relativamente importantes, como el de 10.000 pavos de Las Vegas y demás, pero al final no ha habido ningún set en el top 64, no ha habido ha habido solo un Yasuo en el top 64 y en general el top 64 ha sido representado por Kai'Sa, Maestro Yi y Annie. Han sido los tres decks con mayor representación en este top y también eso conlleva a este top 8, el cual tenemos Kai'Sa contra Annie, Annie contra Kai'Sa, Annie contra Maestro Yi y Maestro Yi contra Annie. Estamos hablando de que son 4 partidas, de las cuales solo hay 2 enfrentamientos diferentes, que son Annie contra Kai'Sa y Annie contra Maestro Yi, y en los cuales todos ganó Annie, exceptuando el de el último, ¿vale? Blarg, que sí que ganó a Novegis, entonces Blarg se metió en esa semifinal, en ese top 4, con Maestro Yi, pero desde aquí George cayó contra Annie, Alans cayó contra Annie, en una partida espectacular, por cierto. Clyde cayó contra Annie y Blarg ganó a Annie. De modo que tuvimos una semifinal, un top 4 bastante guapo, en el que vimos básicamente esas 3 Annies y un Maestro Yi. En este enfrentamiento, Dawali, que fue quien ganó finalmente, pasó a la final, y aquí Blarg pasó a la final. Los decks de Annie son todo listas muy pero que muy parecidas. No hay muchas variaciones ni hemos visto ninguna sorpresa grande. Y la lista de Blarg vais a verla porque es una lista bastante bien pensada con Maestro Yi, el cual todos pensábamos que no llevaba Aurora y sí lleva Aurora. Pero la verdad es que lo jugó de una forma muy interesante porque las partidas en las que más se le vio fueron matchups contra Annie y tenía muy estudiado el matchup contra Annie para hacer ciertos cambios en el deck a la hora del side, ¿vale? Con el banquillo. De modo que, bueno, esto fue las últimas rondas de evento. Si queréis ver alguna partida, comentaremos alguna partida aquí en el canal. En el directo de Rune Boys en su canal tenéis todo el torneo, ¿vale? Castearon entero, los titanes se tanquearon 20 o 20 y pico horas de streaming en 2 días y ahí tenéis todo resubido para verlo, ¿vale? Así no tiene desperdicio. Dicho esto, vamos a ver cuáles fueron las listas de la Annie top 1 y del Yi top 2. Empezamos por el Maestro Yi, que hizo top 2 en el torneo, lleva 6 runas verdes, 6 runas naranjas y de Battlefields lleva el de Aspirant's Claim para ir a un punto más, lleva Vilemaus Lair para que el rival no pueda escapar y lleva Obelisk of Power, ¿vale? Para tener una runita extra al principio de partida, lo cual le viene muy bien, sobre todo si va segundo, para poder empezar directamente con ese rampeo, o bueno, ya depende de la partida, como lo quiera enfocar. Según estuve viendo, Aspirant's Claim lo usaba en primera partida siempre, después si ganaba se jugaba el Vilemaus Lair y si perdía se iba a Obelisk of Power, si no recuerdo mal, ¿vale? Puede que me esté equivocando y lo jugara al revés, el Obelisk of Power cuando iba primero para empezar con 3 y poder rampear directamente con el Fine Jump Center, pero yo creo que no. ¿Vale? Yo creo que no. Yo creo que el Obelisk of Power lo buscas cuando vas segundo para empezar con 4 runas y poder hacer directamente primer turno de catalizador, ¿vale? Pero bueno, esto ya depende un poco del playstyle y a lo mejor del matchup y hay diferentes variantes, ¿de acuerdo? Después tenemos en el main deck el Maestro Yi, que lleva por 1. Es un deck bastante estándar, pero ya os digo que tiene una cosita muy interesante, ¿vale? Sobre todo para determinados matchups. Llevamos el Maestro Yi de primero. Lleva Defy por 3, Sabotaje por 1 de main, Charm por 3, ¿vale? Estas cartas no creo que estén sorprendiendo a nadie, creo que estamos viendo lo lógico.
Lleva 2 Disciplines y aquí lleva un poquito sorpresa. Lleva 2 Rune Prison de Mine. Esto muchas veces no te lo hueles. Y en el matchup contra Annie es Jesucristo, porque el turno que te hace B, Right the Win, la paras con Rune Prison, la paras con Defy. Tienes varias formas de pararlo, porque le haces Defy al Right the Win y a tomar por culo, le haces Rune Prison a la B y a tomar por culo. Entonces tienes muchas formas de pararlo y está muy, muy bien pensado este Rune Prison. Además, contra Kai'Sa es relativamente bueno también para parar al perro, para parar al Darius. Bueno, hay determinadas situaciones en las que te puede venir muy bien, incluso en matchups contra Aurora, contra Mirror. Hay muchos matchups de pues bichos que te van a intentar finishear en últimos turnos, que metes un Rune Prison. Y no todo el mundo juega en torno a esta carta porque es una carta que de Mine quizá no te la esperes en Maestro Yi, ¿vale? Y menos 2 copias. Lleva 3 Mobilize para rampear, lleva un Challenge, 3 Zonias, 3 Find Your Center para buscar rampeo e intentar encontrar lo antes posible a esa Aurora. Lleva un Wingwall, que sabemos que esta carta pues, es increíblemente buena, que no todo el mundo la lleva de Mine y es muy buena techeada contra los Time Warp, contra los Grand Stratagem, incluso contra cartas que te puedan fastidiar, que te vayan a matar directamente un bicho, cosas así. Te puede venir bien, así que, oye, pues más counter para evitar que te puedan hacer cosas que te molesten. Lleva los 3 catalizadores para poder rampear cuanto antes. Y luego en cuanto a bichos, lleva los 3 Tastis, lleva 2 dragones de 8, lleva los 3 Deathbloom, 2 dragones de 10 y un Bolivear de 12 y 3 Auroras, ¿vale? Esta era la versión que él jugaba la primera partida. Lo que pasa es que no se vio la Aurora en el stream a este tío, ¿vale? Parecía que no estaba jugando la versión Aurora, sino parecía que estaba jugando la versión más mid-range que rampea de G y sobre todo con lo que veíamos en las segundas partidas que hacía. Porque, ¿qué pasaba? Fijaros Suicide. Suicide lleva un Wingwall y un sabotaje, no lleva un Yeldin, lo cual es tela de curioso. Le suda la polla al Yeldin, le suda la polla el daño a los spells de Kai'Sa, le da igual. Y lleva triple poro, triple Clockwork Keeper. ¿Qué hace aquí? Vale, pues él explicó que en determinados matchups, como contra Annie, por ejemplo, él se quita las auroras. ¿Vale? Las auroras van fuera. Y junto con las auroras, pues yo imagino que se quitará... No lo tengo claro contra Annie que se quitará, ¿vale? Pero igual se quita los catalizadores... O igual se quita los dragones de 9 y el oso. Creo que sí, creo que a lo mejor se quita las 3 auroras, los 2 dragones de 9 y el oso de 12. Igual se quita estas 6 cartas y se mete los 3 poros y los 3 Clockwork Keeper. Y fijaros que el deck cambia totalmente de ser un deck de Aurora G a ser un deck de G midrange, el deck tempo de G que busca rampear, pero que tiene turnos iniciales que molestan bastante para protegerte ese poro y ese Clockwork Keeper. Algo curioso es en este deck que no lleva Vanguard. Eso mola porque la gente va a jugar en torno al Vanguard y no lo llevas. Entonces baitea mucho. No considera que el Vanguard sea relevante. Y bueno, eso cuanto menos es curioso, desde luego. Y tampoco lleva Battlefields, pues para aprovechar más el Vanguard y tal, como puede ser... el Battlefield de Dreaming Tree para robar y tal. Entonces, bueno, pues si no ves que hay Dreaming Tree, puedes entender que no lleva a lo mejor tanto bufo. De hecho, solo lleva el Discipline por 3 y ya está. Entonces, este es el deck que ganó. Imagino que contra Kai'Sa te dejas la Aurora y contra determinados matchups, pues decides si dejarte la Aurora, si no. Esto lo tendrá él mucho más estudiado que yo. Yo no tengo claro exactamente en qué matchups te conviene más dejarte la Aurora y qué matchups te convierte más quitártela. Lo que tengo claro es que contra Annie se quitaba las Auroras. Y como jugó semifinales, final y creo que top 8 también contra Annie, pues no le vimos en el stream jugar a Aurora, porque en la primera partida no la jugaba. Y a partir de la primera partida, en la segunda y en la tercera, se la quitaba. Entonces, no parecía un maestro G de Aurora, parecía una versión más de rampeo y de bichos en general, ¿vale? De sacar value. Y al final, pues, le funcionó. Le funcionó muy bien. Imagino que en el suizo, todas las Kai'Sas que se comía, pues sí que les metía la Aurora por el culo. Y a partir de ahí, pues a jugar. Así que, deck muy interesante, muy bien pensado y una lectura de meta interesante en el hecho de que Annie podía tener mucha presencia y por eso llevas esta variante para cambiar y quitarte las auroras, ya que contra Annie no son buenas, o eso es lo que él identificaba. Así que nada, enhorabuena por este top 2, la verdad, creo que ha sido bastante currado, bastante currado. Y sacártelo con Maestro Yi con esta versión, mis 10, la verdad. Y luego tenemos la lista del flamante campeón de Shaun, que lleva 6 runas rojas y 6 runas moradas.
En cuanto a Battlefields, lleva Zaun Warrens, Dreaming Tree y The Arena Greatest. Normalmente empezaba con Zaun Warrens, si no me equivoco. La partida que ganaba se ponía luego Dreaming Tree cuando va segundo, y cuando va primero se ponía de Arena Greatest para asegurar la partida, ¿vale? Con una Annie que te empieza con Arena Greatest, pues la verdad es que lo tienes bastante complicado para bregar con ella, ya que va muy rápido, te puntúa muy rápido y no puedes hacer mucho. En cuanto al deck, es bastante estándar, no vais a ver nada demasiado raro en el deck. Vais a ver la Annie morada, que es la que lleva todo el mundo, para poder sacarla y recuperar un spell. Puedes recuperar rebuques, puedes recuperar Fight or Flights, Stacked Deck, Gust, Cliff. Hay mil cosas que te pueden servir. Los Flash, Ride the Wind, es que lo que quieras, ¿vale? Es God. 3 Stacked Deck, una de las mejores cartas del juego, ya sabéis, para buscar lo que necesitas. Lleva 3 Cliff, lleva 2 Gust, el cual pues es Jesucristo, tanto para salvar unidades aliadas como para poder quitar presión y eliminar esos primeros turnos del enemigo, para poder jugar directamente después las Sneaky Deckhand en Battlefield vacío, ya que le has quitado lo que hay en el Battlefield. Lleva 3 Scraphead que los vas a utilizar para robar, son muy buenos tanto en el Battlefield de Zaun Warrens o como luego con el Traveling Merchant. No sé si se los quitaba después de primera partida, dependerá un poco del banquillo, lo que le viniera bien o no, pero imagino que es una carta que te puedes quitar después de primera partida, porque en primera partida vas a jugar Zaun Warrens y en Zaun Warrens vas a jugar Scraphead, porque siempre que lo tengas en mano cuando conquistes vas a poder quitártelo para robar 2 cartas. Igual que el Traveling Merchant te aplica esa mecánica, pero necesitas verte el Traveling Merchant para que el Scraphead tenga valor. Sin embargo, si tú tienes Zaun Warrens, el Scraphead siempre va a tener valor porque siempre vas a poder entrar en este Battlefield y descartarlo para robar 2 cartas. Entonces, normalmente, cuando se pone Scraphead por 3 de primera partida, lo que se hace es jugar Zaun Warrens y después de primera partida, cuando ya no está Zaun Warrens, te quitas Scraphead y te metes 3 cartas que te puedan venir bien dependiendo del matchup. Lleva 3 Traveling Merchant, para lo que os he comentado, ciclar la mano y buscar lo que necesitas. 3 Buys, la Buy es el finisher del deck, es el combo letal de la muerte. Es un combo que por 4 manás estás metiendo un 25 en los 2 Battlefields, primero en uno y luego en otro, dependiendo de cuánto trash hayas generado, pero ya sabéis el combo, ¿no? Bajas B, te petas todo el trash que tengas, le das más 13, más 14, más 15, lo que sea, metes Ride the Wind, entra enderezado en un Battlefield y como tiene ganking, entras en el otro Battlefield, ¿vale? Por 4 manás has limpiado los 2 Battlefields y conquistado tus 2 últimos puntos. Entonces, por eso Annie es tan peligrosa cuando están 6 puntos, porque sabes que no vas a poder counterear prácticamente de ninguna manera, excepto si tienes 3 Smoke Screen en mano, que esa jugada sacaremos clip de ella. No vas a poder pararla, ¿de acuerdo? Lleva 3 poros rojos, muy buen poro para el Mirror y muy buen poro contra Kai'Sa, ¿vale? Porque le obligas a hacer el deflect, tirar un Gust aquí es muy molesto, meter un rayo de Hextech aquí es muy molesto, tienes que reciclarte siempre runas y es duro. Lleva por 3 Flash, esto es curioso, imagino que es muy techeado para el Mirror y muy techeado sobre todo para la Kai'Sa, porque normalmente el Flash yo había visto las listas de Annie con 2, no con 3. Yo normalmente lo que había visto era 2 Flash, 2 Fight or Flight, pero en este caso tenemos 3 Flash, 1 Fight or Flight. No voy a discutírselo, él es mucha mejor Annie que yo y desde luego ha ganado un puto regional, así que no voy a discutírselo porque además jugó muy clean y jugó muy bien. Pero imagino que este pequeño cambio o sea, vuestro deck no va a ser peor si en vez de 3 flash lleváis 2 porque no queréis gastaros 30 pavos en el tercer flash si habéis comprado solamente un Proving Grounds y os metéis un segundo Fight or Flight, ¿vale? Es un cambio perfectamente viable y que no va a pasar nada ni vuestro deck se va a hacer peor, ¿vale? Simplemente pues bajáis un flash y subís un Fight or Flight y ese cambio uno por otro. Y no tenéis que tener el triple flash, que entiendo que es una carta que va cara y que en el Proving Grounds solo vienen 2. 3 Ride the Wind, lo mismo, el combo para finalizar con B, es un combo que además va muy bien con cartas como Darius, con Cliff y tal, puedes hacer limpiezas bastante grandes. Un Fight or Flight, un rebuque de Mine, lo cual me parece interesante, creo que es una carta que siempre te puede venir muy bien en determinados matchups, es una de las cartas más rotas como removal del juego, porque no tiene rango de Defy, no te lo pueden counterear con un Defy, tienen que hacerte un Wingwall y te quitas lo que quieras de la mesa. Entonces es una carta espectacular contra los mundos, es una carta espectacular contra Aurora en general, contra Kai'Sa incluso para el perro, para lo que quieras. Es que puedes romper todo el tempo del enemigo y obligarle a jugar muy feo, a jugar de forma muy ineficaz en torno a esta carta, ¿de acuerdo? 3 Sneaky Deckhand, una de las cartas que te permite acelerar mucho el mazo. Cuando vas segundo puedes entrar directamente en Battlefield vacío. Es Jesucristo. Lleva 2 Void Seeker, una carta bastante interesante, sobre todo contra Kai'Sa es muy buena para quitarte los Noxus, las Kai'Sas. En el Mirror también es buena para todos esos bichitos de primer turno, te da robo.
Después lleva 3 Kaisas aceleradas y 3 Darius, ¿vale? Que son los bichos con los que vas a ir consiguiendo puntos. Uno te da robo, otro te da mucha versatilidad de entrar y salir. Así que, bueno, pues lista muy estándar. No me voy a enrollar mucho más porque es una lista muy estándar. Hemos visto versiones que en lugar de los Void Seeker llevan los Falling Star, ¿vale? Que también se pueden jugar. Fijaros que él no lleva Falling Star, considera que es una carta que no le sirve tanto en Annie, en el momento que tienes que derrampearte 2 y demás, entonces no considera que le dé tanto valor. Eso sí que puede ser un poco curioso, porque la mayoría de Annies que he visto llevan Falling Star. Y de banquillo lleva un Gast más para meter el tercero en caso de que haga falta. Imagino que para Mirror se lo pondrá. Lleva 2 Fight or Flight para los que os he dicho, buscar el tercero. Para poderte 3, sobre todo contra decks de Aurora, Jizz, cosas así, Yasuo. Bueno, contra Yasuo no es especialmente bueno Fight or Flight. Pero bueno, decks que te vengan con bichos muy grandes. Lleva 2 rebuques más, lo mismo, para decks de pinos, que te vienen espectacularmente bien. Un Fading Memories para Aurora, no tiene mucho más misterio, esta carta es para Aurora. Y para Yasuo, con Yasuo también es buena. Y luego lleva 2 Draven, que no lo lleva de Mine, pero lleva 2 de Side, el cual pues es una carta que también sorprende y ayuda bastante a ganar partidas, porque en el momento en que lo bajas duele mucho, a Kai'Sa le duele un huevo, porque si lo bajas y ha sido rápido es un 9 y Kai'Sa matar un 9 pues no lo tiene fácil. Bueno, pues en general tienes determinados spots en los que Draven va a ser muy muy bueno de jugar. Entonces por aquí os dejo la lista, como os digo, si queréis hacer algún cambio para que os haga un poquito más barata, yo os digo que eso, bajáis un flash y subís de Mine un Fight or Flight, y luego de banquillo, en vez de llevar 2 Fight or Flight, pues lleváis un Fight or Flight y os metéis pues otro Fading Memories, por ejemplo, y ya está, y estáis chill, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada. O si queréis os podéis meter un par de Falling Stars si queréis de side para determinadas situaciones. Y bueno, partidas que os pueda venir bien en general. Así que nada, aquí tenemos la lista del campeón del regional de Houston, una lista bastante god. Vamos a empezar a ver muchas Annies, tanto en los locals como en los skirmish, estoy bastante seguro. Es un deck muy bueno, muy agresivo y que creo que es muy, pero que muy interesante para montarse. Ha sido un regional súper interesante en el que creo que Annie ha sido la gran beneficiada de que haya decks que hayan ido a counterear a Kai'Sa. Intento explicar un poco la rueda de lo que yo creo que ha pasado un poco aquí. Y es que el hecho de que Kai'Sa se haya tenido que techear mucho contra Mirror, pero sobre todo contra decks como puede ser MF Aurora, como puede ser Maestro Yi, como puede ser Yasuo, este tipo de decks que son bastante molestos en determinadas situaciones contra Kai'Sa, las versiones de listas de Kai'Sa han cambiado bastante. Se lleva menos Void Seeker, se lleva menos removal, hay versiones que incluso llevan 2 Falling Star, se están metiendo bichos un poquito más grandes como los Mech, se están metiendo cartas un poquito más que salen de la dinámica normal de lo que se estaba jugando en la Kai'Sa típica, que va rápido y que tiene mucho removal y que no te deja jugar, porque estás viendo que contra decks que van a late pues perdías en muchas situaciones. Se estaban viendo versiones de Kai'Sa con doble Time Warp, doble Ikati and the Mine. Estamos viendo decks de Kai'Sa mucho más pesados y que van mucho más a late game y no versiones más agro tempo como las que estaban jugando hace unos meses. Esto ha hecho que Kai'Sa sea mejor contra decks contra los que a priori iba mal, pero ha hecho que Kai'Sa sea peor contra decks contra los que a priori iba bien. Y eso es un claro ejemplo de lo que ha pasado con Annie. La versión de Kai'Sa que se está jugando ahora es mala en general contra Annie, porque estás jugando una versión que llevas 2 Time Warp, que no vas a jugar, llevas 3 perros, que no vas a jugar, llevas 2 Ikatian, que no vas a jugar, llevas... bueno, pues es que solo con eso ya tienes prácticamente 10 cartas que se te van a quedar en la mano casi muertas, porque tú jugarle un perro a una Annie, sí, vale, vas a entrar con un perro, pero es que tú no vas a tener en plan una mesa seteada y turnos de margen para poder hacer perro, te limpio, entro en los dos, no sé qué. Es que no te vas a tener margen, es que te va a comer la Annie. Necesitas más bichos pequeños, necesitas más spells, entrar con Accelerate en los battlefields. El Arena Greatest, que es un battlefield que te pones normalmente en Kai'Sa para acelerar las partidas contra los decks que van lento, contra Annie es muy malo, porque tú vas a usar el Arena Greatest aunque tú vayas primero y posiblemente Annie te vaya a hacer, tú vas a hacer primer turno, voy, bajo 2, gano un primer punto, por 2 te bajo un poro o te bajo una student. Y él te va a hacer, vale, perfecto, yo voy a 3, por 3, Sneaky Deadhand. Y va a ir en 2 puntos ya. Ese tío va a ir en 2 puntos, ¿vale? Y ha empezado segundo y ya te lleva ventaja de puntos. Entonces,
Hay que tener cuidado con estas situaciones porque él te va a jugar de una forma bastante más agresiva y llevar Arena Greatest, que lo llevan casi todas las versiones actuales de Kai'Sa, contra Annie es un error aún yendo primero. Entonces, todo este tipo de modificaciones que se han hecho para ir mejor contra decks lentos han hecho que seas peor contra decks como Annie. Y aquí se ha visto, las Annies buenas han estompeado y han reventado las Kai'Sas, porque las Kai'Sas básicamente no llevan el deck preparado para jugar contra un mazo tan agro y Kai'Sa es mejor que Annie. Es mejor leyenda y es mejor deck que Annie. El problema es que Kai'Sa necesita buildearse contra todo, porque todo va buildeado contra ella. Entonces, no puedes hacer un deck que sea óptimo contra todo. Y la gente que ha encontrado los huecos o que ha leído bien el meta en el sentido de, vale, las Kai'Sas van a ir lentas, van a ir a versiones de Kai'Sa de no gasto muchas runas al principio, de no me derrampeo casi nada, para intentar llegar a los perros, Time Warps y Katian, porque llevo un deck ultra pesado. He visto listas con triple y Katian en el torneo. O sea, estamos hablando de que son listas muy lentas que han provocado que las Annies, que lo que hacen es ir a atracarte, te hayan atracado. Y esto es un poco uno de los problemas que ha tenido Kai'Sa en este torneo y por el cual Kai'Sa no ha llegado a top 4 ni siquiera. Entonces, bueno, creo que es un poco la lectura de meta que hago yo de lo que ha pasado en este torneo. Las Annies se han visto muy beneficiadas de estas versiones lentas de Kai'Sa y a partir de ahí Annie ha ganado a todo, porque Annie, el único matchup malo que tiene es Kai'Sa. Literal. O sea, contra todo lo demás va bien. A todo lo demás le puede atracar. Si Kai'Sa se buildea contra cosas que no son Annie y Annie deja favorable su matchup contra Kai'Sa, o ya no favorable, sino 50-50, las Kai'Sas se van a tomar por culo y las Annies van a ganar como ha pasado aquí. Entonces, me gusta mucho porque Kai'Sa es el tier 0 y sigue siéndolo en mi opinión, pero sí que es verdad que una lectura de meta correcta en un torneo tan grande te puede hacer lo que han conseguido las Annies, de meterse 3 Annies en el top 4, lo cual es total y absolutamente espectacular. Así que nada, seguiremos hablando de los regios. Si queréis ver más listas de decks, decidme qué listas queréis ver y comentarlas, porque podremos hacerlo y verlas tranquilamente. Hay una Miss Fortune que quedó top 1 en el suizo, que mola mucho. Tenemos las listas de Kai'Sa que han quedado top 8 también, que no las hemos visto. Podemos hablar del mejor Víctor, el mejor que se metió en el top 64. Se metió un Víctor, se metió un Bolívar, se metió un Lee Sin. Ese Lee Sin tenemos que ver la lista 100%. Bueno, hay cositas muy interesantes que podemos ver en los próximos vídeos. Dejadmelo en comentarios y los iremos viendo. Pero bueno, por lo pronto, esto ha sido el primer regional. Tenemos una Annie ganadora, lo cual me alegra bastante para que no sea típico de Kai'Sa siempre. Y desde luego, si no tenéis el Proving Grounds, ya vais tarde para comprarlo porque se va a poner caro de pelotas si es que no lo estaba ya.